Todos les agradezco mucho su presencia en este conversatorio. Me anima mucho además ver a colegas, compañeros de aula y de archivo en el público. Esperamos que habrá luego una ronda de intervenciones para que se pueda convertir realmente en un diálogo este acto. Esa es nuestra intención. Voy a centrar mi intervención en este esfuerzo de pensar en nuevas miradas sobre la historia de la República en el periodo que la historiografía ha comenzado a llamar la posindependencia, es decir, la época que sigue a la independencia. ¿Hasta cuándo, sin embargo, se prolongaría esta etapa inicial? Conforme el tiempo corre, la periodización va cambiando y el periodo que llamaré de posindependencia sería aquel que corre entre el final de la independencia, 1826, pongamos como fecha emblemática en que Simón Bolívar deja el Perú y finalmente los peruanos nos quedamos solos con nuestra criatura flamante en los brazos, y el final de la Guerra del Pacífico, de 1883, cuando se firma la Paz de Ancón, o 1885, cuando termina la Guerra Civil entre Cáceres e Iglesias, que en cierta forma es una secuela de la guerra. De manera que sería pues 1826-1885, son 60 años decisivos, creo, en la formación de la historia nacional. Creo por eso que amerita una reflexión renovada. Sin duda es una época muy convulsionada, quizá la más convulsionada políticamente, y para demostrarlo menciono algunos hechos. Por ejemplo, en estos 60 años tuvimos 7 constituciones, de manera que cada una tuvo una época de vigencia menor a una década. En cambio, en el tiempo posterior, en los 140 años posteriores, hemos tenido solo 4 más, me parece, ¿no? La del 20, la del 33, la del 79 y la del 93. Luego, en el siglo de la XIX, en la posindependencia que he señalado, tuvimos muchas guerras internacionales, difíciles de contar incluso porque se entremezclan unas con otras. La guerra contra la Gran Colombia en 1828-29, guerra de la Confederación Perú-Boliviana, una especie de primera guerra del Pacífico, le llaman algunos. Tenemos la guerra contra Ecuador, la guerra contra España y la guerra del Pacífico nuevamente. De manera que en el plano internacional fue una época sin duda muy convulsionada. Algunos historiadores sobre América Latina, Miguel Ángel Centeno, sociólogo norteamericano, comenta que la gran diferencia entre América Latina y Europa es que los estados latinoamericanos se formaron más débilmente porque les faltó la experiencia de la guerra, a diferencia de los estados europeos que habían tenido guerras casi continuas. Quizá leyó poco sobre el Perú Centeno, pienso, ¿no? Porque en el siglo XIX para el Perú la experiencia de la guerra fue cotidiana. Y no hablo solamente del plano internacional, también en el plano nacional. Este periodo de la posindependencia, con la cronología que he sugerido, estuvo también plagado de guerras civiles. También es difícil contarlas porque no es fácil decir cuándo termina una y comienza otra. Es una época de guerra civil prácticamente perenne. Mi maestro Heraclio Bonilla, recuerdo que nos decía que los gobernantes pasaban físicamente la mayor parte de su tiempo no sentados en palacio gobernando, sino montados a caballo, luchando contra enemigos reales o imaginarios. De manera que en el plano político es, una época compleja. De otro lado, la importancia de este periodo de la posindependencia tendría que ver con que fue la época en que se sentaron las condiciones iniciales. De acuerdo a la
perspectiva institucionalista, hoy en boga, es muy importante conocer las decisiones fundacionales de un sistema, porque nunca se podrá volver a tener la libertad que se tuvo en ese momento inicial. Digamos que una vez que se toman ciertas decisiones, los hombres nos volvemos algo así como prisioneros de las decisiones que han tomado nuestros padres, nuestros ancestros, porque no es fácil desandar lo construido. Le llaman también el path dependence, ¿no? La dependencia de la vía, de las decisiones iniciales que se han tomado. Entonces, en esta época, el Perú tuvo la libertad, el albedrío, digamos, de tomar decisiones que luego son mucho más complejas. Por ejemplo, si íbamos a optar por un modelo centralista o federal, o descentralizado y federal. Hoy en día sería tremendamente complejo hacer un cambio, por ejemplo, hacia una estructura federal. Era más fácil tomar una decisión así en esa época inicial. ¿Cuál va a ser la capital de la República? ¿Lima, la capital del virreinato? ¿O va a ser el Cusco, la vieja capital histórica del Perú? En ese momento era más sencillo tomar una decisión de cambiar, por ejemplo, la sede política. Hoy en día sería, no voy a decir imposible, pero tremendamente complicada tomar una decisión así. Por ello fue lo importante de estudiar esta época. Quiero resaltar que Jorge Basadre, nuestro gran historiador de la República, dedicó a este periodo la mayor parte de su investigación y de hecho propuso una periodización que se ha mantenido en pie hasta la fecha, diría yo, y justamente en el seno de nuestra comisión uno de los grandes desafíos es si vamos a tumbar la periodización de Basadre, ¿no? Con nuestra pequeña estatura intelectual, o la vamos a dejar en pie. Basadre diseñó un primer periodo que llamó de caudillismo anárquico o primer militarismo, porque en su periodización, si los gobiernos eran militares o civiles, parecía ser un elemento decisivo, ¿no? Los gobiernos militaristas eran asumidos como autoritarios y los civiles como más democráticos, según las ideas del historiador Tacneni. Luego sobrevendría una época de prosperidad falaz, como le llamó, la era del guano. No quedaba muy clara cuál es la bisagra entre la primera era o la segunda, pero parecía articularse en torno a un personaje más bien relevado positivamente por Basadre, como fue Ramón Castilla. Él parecía como el que estabilizó la época de anarquía y en cierta forma fue el iniciador del Estado republicano. Esta época del guano, de prosperidad falaz, duraría 30 años y encontraría su final con la Guerra del Pacífico, un acontecimiento luctuoso que partía prácticamente en dos la historia de la República. Luego vendría la época de la reconstrucción nacional o segundo militarismo, y finalmente la época de la República aristocrática. Tampoco es muy clara la bisagra entre el fin de la reconstrucción y el comienzo de la República aristocrática, pero por la obra de Basadre pareciera construirse la transición en torno a otro personaje también bosquejado positivamente en la obra de Basadre, como fue Nicolás de Piérola. Creo que de alguna forma fue el último pierolista, tal vez Basadre, y construyó de este líder una imagen también positiva, de manera que de Castilla a Piérola, tal vez luego a Leguía, podríamos construir una especie de trilogía de constructores del Perú republicano. Heredamos los historiadores de la segunda mitad del siglo XX esta magistral obra de Basadre, y a partir de ahí se han desarrollado dos líneas historiográficas que quisiera sintetizar, ¿no?, en los pocos minutos que tengo. Una sería la historiografía que tuvo sus años de apogeo en los años 70 y 80, que voy a llamar dependentista, en la medida que estuvo inspirada por la teoría de la dependencia. Y la otra será la historiografía posterior, de los años 90 en adelante,
que le llamaré la de la nueva historia política y cultural. Ambas han producido obras importantes, innovadoras, y creo que siguen teniendo vigencia en gran parte. La historiografía dependentista privilegió el estudio de los temas económicos y sociales. Por ejemplo, estudios sobre el comercio exterior, la evolución de exportaciones e importaciones. De hecho, el tema del guano, las exportaciones del guano, la oligarquía del guano fue uno de los temas caros a esta historiografía. Igualmente, la formación de las grandes unidades productivas agropecuarias, los latifundios, las condiciones de vida de los trabajadores, la formación de los mercados laborales para estas unidades productivas, llanaconas, enganchados, proletarios en los asientos mineros, por ejemplo. Y también las protestas o rebeliones sociales contra las condiciones de vida o por una mejor retribución. Uno de los temas que subrayó esta historiografía fue la falta de liderazgo político, de proyecto nacional. Probablemente el libro de Heraclio Bonilla, Un siglo a la deriva, es emblemático del pensamiento de esta historiografía. El siglo era naturalmente el XIX, y lo que estaba a la deriva pues era el Perú, que era bosquejado como un barco sin timón ni capitán, soltado, digamos, al vaivén de las grandes corrientes de la economía y la política internacional. Esta era la imagen del Perú y de los países en general latinoamericanos, ¿no? Dependientes de los vaivenes del liberalismo comercial, del imperialismo británico, y quizás si de algo se puede acusar a esta historiografía es de haber subrayado mucho una perspectiva que podríamos llamar externalista, es decir, los hechos externos como determinando las cosas que pasaban en el Perú. Después de todo, los países del mundo parecían dividirse en dos grandes bloques, ¿no? Las potencias, los países metropolitanos o países centrales, y los países dependientes o periféricos que girábamos como satélites en torno a un astro. Una de las actividades fuerzas de esta historiografía fue, por ejemplo, presentar la independencia como un hecho concedido, la independencia concedida más que conseguida, la independencia como fruto del derrumbe de la monarquía ibérica, el triunfo del liberalismo europeo. Pero el Perú, como muchos países latinoamericanos, carecía de una solidez social para construir una comunidad nacional. Éramos un territorio habitado, dijo Manuel González Prada en una de sus famosas proclamas a finales del siglo XIX. Y este territorio habitado carecía además de una élite dirigente que digamos propusiese un proyecto nacional. Julio Kotler, otro autor importante en esta corriente, decía que el Perú había tenido clase dominante, pero no dirigente. Y oportunidades no le habían faltado al país, ¿no? El apogeo del guano, por ejemplo, habría sido una oportunidad de que literalmente nos cayó del cielo, porque durante 30 años el Perú habría tenido recursos financieros como para construir un Estado y una infraestructura que haga que ese Estado pueda tener un control del territorio. Sin embargo, fue una oportunidad desperdiciada, una frase, digamos, que resume un poco la tesis de esta corriente, una oportunidad desaprovechada, por la inmadurez de la élite que dominaba el Perú. Era una élite que había heredado todas las taras del régimen colonial y mostró una gran incapacidad para transformarse en una burguesía. Sus raíces rentistas, patrimonialistas, su cultura política premoderna habría impedido esta metamorfosis de la rana en príncipe, para usar una frase de los cuentos infantiles. Y en este contexto, la guerra del Pacífico, que yo prefiero llamar guerra del salitre, fue una especie de corolario más o menos natural y lógico
de un proceso que había empezado mal. La guerra del salitre fue vista como una especie de desaprobación del curso de formación de estados nacionales que el Perú había llevado. Es decir, 60 años después de haber nacido a la vida independiente, el Estado peruano saldría desaprobado. De hecho, un país mucho más pequeño y con menos recursos que el Perú, como Chile, nos había pues humillado en esta guerra. La reconstrucción posterior a la guerra fue vista como obra del imperialismo británico y norteamericano, que digamos en esta coyuntura vivían el proceso llamado de segunda revolución industrial, demandaban nuevas materias primas como las que el Perú tenía, petróleo, cobre, algodón, azúcar, y entonces el Perú se fue, digamos, levantado del desastre por esta coyuntura internacional brillante. Este era el retrato entonces así bosquejado en grandes líneas de esta historiografía dependentista. A partir de los años 90, en verdad desde finales de los años 80, esta perspectiva fue severamente criticada y podríamos decir demolida en cierta forma, ¿no? Creo que para esto es importante entender el contexto nacional, porque una frase que Manuel Burga nos repite siempre es la de Benedetto Croce, ¿no? Toda historia es historia contemporánea, es decir, los historiadores escribimos la historia desde el presente, desde nuestras preocupaciones y ansiedades. Y el Perú de finales de los años 80 vivió una época que recordaremos y contaremos a nuestros nietos sin duda, ¿no? Una época muy difícil. De manera que si el imperialismo, la dependencia, la desigualdad nos habían parecido terribles criaturas, los remedios que pensamos los peruanos para conjurar dichos males podían ser el infierno, ¿no? De manera que la hiperinflación, el terrorismo, el desempleo, la violencia que reinó en el Perú de hace 30 años, nos hicieron mirar quizás con añoranza la época, por ejemplo, de la República Aristocrática, donde quizás no había justicia, quizás había desigualdad, pero había paz y orden. Y comenzamos a apreciar cosas que los peruanos de generaciones anteriores no habían apreciado en su justa medida. Creo que un hito historiográfico importante fueron en esta línea los trabajos de Alfonso Quirós, a quien conocemos como el historiador de la corrupción en el Perú, pero que antes de este libro tan justamente comentado, escribió trabajos muy interesantes sobre la reconstrucción de la economía peruana después de la Guerra del Salitre. Otro historiador y sociólogo, Felipe Portocarrero, publicó un libro, El Imperio Prado, que iba en una línea similar. Lo que hicieron estos trabajos de Quirós y de Portocarrero fue poner en relieve los esfuerzos de la élite económica del Perú de la posguerra del Salitre, de la reconstrucción, y retratar positivamente a esta élite económica, la que fundó el Banco Italiano, por ejemplo, la que modernizó la minería en la Sierra Central antes de que la Cerro de Pasco llegara, la que modernizó la agricultura azucarera y algodonera en la costa. Esta élite fue la que reconstruyó el país, no lo hizo la IPC o la Cerro de Pasco, ni la Grace, ¿no? O la Peruvia. Ellos llegaron más tarde. Lo que hicieron Quirós y Portocarrero fue señalar que esta élite económica luchó contra un ambiente adverso, en gran parte sembrado por el Estado, que prefería o las obras elefantiásticas, los elefantes blancos, ¿no? Ferrocarriles, por ejemplo, que no iban a ninguna parte, o que prefería pagar la deuda externa antes que la interna. De manera que no era la élite dominante o dirigente la que había perturbado y pervertido el desarrollo nacional, sino más bien el Estado. El Estado pasaba a ser el malo de la película, ¿no? En cierta forma en consonancia con la obra de Hernando de Soto, que había aparecido por esos mismos años, El otro sendero,
en el que retrataba a los peruanos como gente industriosa, innovadora, pujante, pero cuyos esfuerzos no eran acompañados por un Estado mercantilista de una élite, ¿no? Que en convivencia con este Estado se repartían las rentas. Y la propuesta de esta historiografía era un nuevo liberalismo, un liberalismo que el Perú nunca había tenido, ¿no? y que había que sacar adelante. Comenzó entonces el estudio de las raíces de este liberalismo en la historia peruana. Y así comenzamos los historiadores a estudiar el pensamiento político, los discursos políticos, las ideologías y las prácticas políticas. Por ejemplo, los debates constitucionales, las elecciones, los partidos políticos, la cultura política. Esto incluyó no solamente a las élites, sino también a los campesinos, de manera que hubo una historiografía que también comenzó a estudiar a los campesinos como actores políticos y como agentes del campo. Uno de los elementos que destacó esta nueva historiografía fue la ideología del republicanismo como un factor movilizador. El republicanismo sería una especie de variante del liberalismo y contenía un programa de igualación de los derechos políticos y sociales de los habitantes, la búsqueda de constitución de una ciudadanía que sea el cimiento de un sistema de rotación en el poder a partir de un juego predecible. El republicanismo tenía también así, digamos, vínculos con el desarrollo económico, reclamaba el progreso. El buen republicano era el hombre industrioso. Digamos que el republicanismo reclamaba otros valores en los hombres, ya no la lealtad al rey, sino la lealtad al trabajo, el amor al trabajo, al orden, el respeto a la ley, más que a un caudillo. Esta historiografía va a lanzar una nueva mirada, por ejemplo, sobre la independencia. En fin, me temo que voy mal en el tiempo y tengo que ir a paso de polka, ¿no? Pero remitiéndome a la independencia, ellos ven a este proceso como el fruto más o menos acelerado de cambio político. Es cierto que el Perú de 1809, cuando se realizan las primeras elecciones para elegir a los representantes peruanos a las juntas de Cádiz, a las Cortes de Cádiz, encuentra un país conservador, fiel al rey, poco dado pues a la innovación política, pero los debates constitucionales, la libertad de imprenta, la organización de elecciones, la formación de los cabildos constitucionales, ¿no? Cambiaron la naturaleza de la política peruana, nos dicen estos historiadores. Y luego la propia experiencia de la guerra. Hay que recordar que en esta experiencia de la guerra los peruanos estamos al comienzo en el bando equivocado, si se quiere, es decir, peleando contra los revolucionarios, no como revolucionarios, pero la experiencia de la guerra misma moviliza a los hombres y los hace partícipes de una cultura política nueva. De manera que este proceso transforma el Perú y lo convierte en un país entonces que procura ya su independencia cuando llega el ejército de San Martín. Bueno, dejo para una segunda ronda digamos, completar esta reseña y presentar algunas reservas a ambos enfoques y cuáles podrían ser nuevas líneas de acción. Y dejo la palabra entonces a quien me suceda. Muchas gracias. Gracias.